maestra Laura Diego, por favor. Sí, yo te lo voy a aprovechar para hacer comercial tuyo, un poquito para hablar de tus bondades y todo lo que has hecho para ese trabajo de la arqueología en Oaxaca. Muy bien. Entonces, la ponencia de la maestra Laura Diego Luna, quien actualmente cursa doctorado en estudios mesoamericanos en la UNAM. El título de su ponencia, pueden verla: Paisaje social y político en el sur de la Sierra Juárez, el Posclásico tardío del periodo colonial. ¿Está ahí? Ella es licenciada en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestra en estudios mesoamericanos y candidata a doctor en esta misma institución bajo este mismo programa que les acabo de comentar. Sus trabajos han centrado en la arqueología de Oaxaca, tanto en la región mixteca, principalmente sobre el señorío posclásico de Yicundac y Poscolula, así como en la Sierra Norte Zapoteca. Uno de sus intereses es comprender las formas de organización del periodo posclásico tardío y su transformación en los primeros años del periodo colonial, haciendo uso de una metodología que integre información arqueológica e histórica. Yo no voy a ir leyendo el tiempo, a menos que diga el público lo contrario, pero adelante, por favor, no me va a decir el micrófono. Gracias, Manuel. Buenas tardes, agradezco a los organizadores del evento la invitación a participar. Bueno, como ya mencionó Manuel, le voy a platicarles un poco acerca de mi investigación doctoral. El área que yo estoy estudiando es en la Sierra Juárez, pero la parte sur, ¿no? Tuve que delimitarlo por cuestiones de tiempo a la parte sur, que comprende los municipios que se ven aquí en la lámina. Hacia el oeste, lo más lejos sería Nuevo Soquiapan, los Santa Catarina Ixtepequi, La Chacao, Amatlán, Yavesía, Yacuí, Navidad, Capulalpan, Ixtlán, Guelatao y San Miguel del Río. Y bueno, esta área la elegí porque es el área colindante con los valles centrales, ¿no? Aquí colinda con el Valle de Etla y hacia aquí con el Valle de Tlacolula. Y sin embargo, pues no había sido estudiada arqueológicamente, ¿no? Bueno, entonces, más o menos mi presentación se divide como en dos partes, la parte arqueológica y otra parte ya más histórica. Y en esta área registré 70 sitios arqueológicos, de los cuales 40 corresponden al periodo posclásico tardío. La región tiene una ocupación desde el 300 a.C., es decir, el preclásico tardío, pero del posclásico tardío son 40 sitios, que es en los que ahorita me voy a centrar, ¿no? La altitud de estos sitios del posclásico va de los 1560 a los 2440 metros sobre el nivel del mar, y por lo general se encuentran emplazados en la ladera media. Bueno, dentro de estos 40 sitios distinguí 3 rangos de arquitectura que estoy llamando arquitectura que pudiera ser pública. Y bueno, que hay unas plantas, ¿no?, de ejemplos de sitios posclásicos. Este es el sitio, uno de los sitios más grandes, se llama, actualmente se conoce como La Valenciana, está en Santa Catarina La Chacao. Y es un sitio pues, que tiene ocupación del periodo clásico tardío, pero también del posclásico. Ya en otras ocasiones el doctor Robert Márquez nos ha mostrado que en esta parte encontraron un adoratorio con grecas pues muy similares a las de Mitla, ¿no? Y este otro sitio que se encuentra en el pueblo de Yacuí, en un paraje que se llama El Mantecón, son ejemplos de lo que yo estoy considerando como arquitectura pública. Y bueno, eso lo traigo a colación porque en esta área traté de definir territorios arqueológicos para el periodo posclásico con base en esos sitios de arquitectura pública, ¿no? Consideré los sitios que tenían arquitectura de primero y segundo rango y aproveché este modelo geográfico, que es los polígonos de Thyssen, ¿no?, que en la arqueología se han retomado pues, para tratar de ver territorios arqueológicos.
Y los territorios que me salieron son estos. Más o menos el principio es bueno, por ejemplo, en este polígono de La Chacao, perdón, en este polígono, el sitio más grande, el sitio principal es ¿no? La Chacao 01. Y en este otro polígono, el sitio principal es este. Entonces, el principio funciona en que se traza, bueno, en este caso el programa, antes se hacía mano, pero ahora se hace con los sitios. La línea se traza como a la mitad de esos sitios, ¿no? Entonces, ese sería el principio. Por ejemplo, en esta parte, el sitio más grande es Sofía Pan 04, que actualmente es un plan que se conoce como ruina. Pues aquí, como ya lo dije, este es el sitio más grande. Aquí sería la parte de la Tubi, el sitio se llama San Lucas de Atao, que también lo encontramos, hay un lienzo de ese lugar. Aquí el sitio más grande está tapado por este 4, abajo hay, como muy cerca está uno que es Llavecía 1, que se llama actualmente Iglesia Pueblo Viejo de Llavecía. Y aquí el sitio más grande es que es el Mantecón, Iglesia 2. Y aquí en Ixtlán hay dos sitios que tienen arquitectura pública, que son el 5 y el 6. Uno de ellos se llama Sharia. Y aquí está, el sitio más grande es que es Yaluche 03, se llama La Geni. Y aquí es la Valenciana, ¿no? Entonces, esos serían como los asentamientos principales para el periodo postclásico tardío. Bueno, estos que se están marcando aquí, lo que estoy tratando de ver, bueno, que voy a ver en esta ponencia, es si son, bueno, para mí son los señoríos, podrían ser los señoríos prehispánicos de esta región, ¿no? Y los territorios que controlaban. Bueno, ahora vamos a ver cómo cambiaron las cosas con la llegada de los españoles. Y bueno, primero, para nuestra área de estudio no tenemos un registro directo del momento de la conquista, ¿no? Pero debemos entenderla como un proceso de varios años. Y por ejemplo, sabemos que aquí en el Valle de Oaxaca, a fines de 1521, los españoles tuvieron una serie de batallas o de enfrentamientos con los grupos que aquí habitaban y lograron someterlos. Años después, los informantes de la Relación Geográfica de Ixtepeji recordaron este evento, el evento de la conquista, de la siguiente manera, ¿no? Y los dichos del pueblo de Tuilapa, que está aquí, que está a una legua de la ciudad de Antequera, enviaron a llamar a los señores y caciques de este pueblo y a la gente de él, para que los fuesen a ayudar contra los dichos españoles que les venían a sujetar. Y así fueron a la dicha guerra por capitanes de este pueblo, que a la sazón eran caciques de este pueblo. Bueno, por otra parte, hay una fuente náhuatl de Tiltepec, Mije, y por ella nos llega noticia que los españoles y sus aliados entraron a la provincia de los zapotecas y los mijes, es decir, la zona como de Villalta, por allá, al mando de capitán Figueroa, por una ruta que iba de Oaxaca a Tlalixtac, y de ahí pasaron por Chicomesuchil y Capulalpan, ¿no? Que Chicomesuchil y Capulalpan, pues ya vimos, pues están dentro del área de estudio. Esas serían algunas referencias y por eso digo que pues, debe ser entendido más bien como un proceso, ¿no? Y bueno, una vez que se logró pacificar la región, las personas que vivían en la zona bajo estudio fueron repartidas a 5 encomenderos. Y durante el siglo XVI hubo 6 cabeceras en esa zona. Hubo encomiendas que no duraron mucho tiempo, o bueno, relativamente pronto pasaron a la corona, como en el caso de Ixtepeji, que pasó en 1554. Pero hay otros ejemplos que todavía en 1647 todavía estaban en encomienda, como Ixtlán, ¿no? Bueno, una parte de la zona bajo estudio estaba bajo la jurisdicción directa del alcalde mayor de Antequera, y otra debía pasar antes, o sea, antes de llegar al alcalde mayor de Antequera, por el corregidor de Ixtepec. Bueno, sin embargo, la presencia de los españoles en los asuntos civiles de los pueblos en estos primeros años, o sea, hasta más o menos 1550, pues era muy débil, ¿no?, en la región. Y en 1550 hubo una rebelión. Bueno, la rebelión la tenemos documentada para la zona de Villalta,
pero Michel Auday ha propuesto, a partir de su interpretación del lienzo de Chicomezúchil, que también en la zona hubo pueblos que se levantaron, ¿no? y que o apoyaron esta rebelión o bueno, también se levantaron contra los españoles, ¿no? Y entre esos pueblos pues estuvieron Yahuichen, Ixtlán y Capulalpan. Y en este levantamiento las personas de Chicomezúchil apoyaron a los españoles para sofocar las rebeliones de esos pueblos, ¿no? Entonces, bueno, según la interpretación de esta escena que hace Michel Auday, es eso, ¿no? Precisamente la ayuda que prestaron los de Chicomezúchil a los españoles para sofocar esta rebelión. Y bueno, ese era el contexto más o menos. Ahora con esta diapositiva quiero mostrar cómo, pues como ya se ha dicho en la literatura, que en algunos casos los señoríos posclásicos correspondieron con las cabeceras del siglo XVI, ¿no? Bueno, aquí este es Soquiapan, que yo definí como territorio posesión Soquiapan, y sería esta. Pero aquí la zona de estudio queda recortada, ¿no? A esta parte. Y aquí sería Ixtepec, y es Chicomezúchil es que vemos que en el periodo posclásico al menos había tres señoríos, el de Yahuiche, el que ahora es el que estaba sentado en el cerro de la Valenciana, y el de San Lucas y Acabo. Pero en el periodo colonial quedó integrado uno solo. Ahorita vamos a ver qué pasó ahí. Y este otro, esta parte de acá, que es un señorío que se llamó Tlaulilpa, que es un pueblo que ya ha desaparecido. En la suma de visitas, que es una fuente que recopiló información alrededor de 1548, figura el nombre de un pueblo cabecera que actualmente no existe y que parece no haber sobrevivido al siglo XVI, ¿no? En este documento, en la suma de visitas, aparece como Tulilapa, pero en otros casos aparece como Tlaulilpa, ¿no? Y aquí agradezco a Beatriz Cruz que me hizo mención de estos documentos. Bueno, en la comarca de Oaxaca, es el texto de la suma de visitas. En la comarca de Oaxaca, encomendado en Alonso Martín Muñoz, este pueblo tiene 2 estancias sujetas. Hay en todo 161 indios, confina con Capulalpan y Chicomezúchil, ¿no? Entonces, por eso, pues, debe estar en la parte debió estar en la parte que señalé, ¿no? Las últimas noticias que se tienen de este pueblo están fechadas en julio de 1591, cuando los naturales se quejaron ante el virrey Luis de Velasco, porque siendo como son cabecera de por sí, los del pueblo de Ixtlán va al suyo con vara de justicia y se entrometen en todos los negocios que les parecen. En esa misma ocasión expusieron que debido a las enfermedades solo quedaban 8 vecinos, por lo que cumplir con la obligación de dar cada semana un indio de servicio para la ciudad resultaba de mucho agravio. De manera que podemos suponer que para fines del siglo XVI la población de Tlaulilpa había mermado tanto que Ixtlán vio una oportunidad para incluirlo dentro de su jurisdicción, como más tarde estuvo esta área, ¿no? Otra parte que no corresponde, en la que no corresponde en estos polígonos, pero aquí tal vez más bien por una falta de muestreo arqueológico, es en Capulalpan, ¿no? Pues si lo vemos, no nos aparece como señorío posclásico, ¿no? Y ahí tal vez se debió o no parece a que, quizá porque el sitio prehispánico está completamente cubierto por el asentamiento colonial, ¿no? Por eso nosotros pues no vimos mucho cuando fuimos a recorrer. Pero sin embargo, pues podemos saber que es un señorío porque en la tira de Ixtepequi aparece como uno de los, como una afirmación parental de una de las parejas que aparece en la genealogía prehispánica, ¿no? Y aparece pues mencionado como señor o como coque de Capulalpan, ¿no? Luego, regresando a Chicomezúchil, que es lo que es donde les había dicho que se habían, que aparentemente, que según mi interpretación se habían reunido 3 señoríos. El primero que tenía su sede en la Valenciana y que se congregó en el actual Chicomezúchil a fines del siglo XVI.
Bueno, en mayo de 1599, el virrey Gaspar de Zúñiga, conde de Monterrey, le encargó a Gaspar de Aguruza la visita y demarcación de una decena de lugares en la provincia de Oaxaca para efectuar la reducción de los naturales, entre ellos Chicomesuchil, dándole 50 días de término. Esta era la segunda persona que se nombraba para tal tarea, ya que anteriormente se había comisionado a Pedro Pacheco de Bocanegra, pero por causas desconocidas no la concluyó. Tampoco sabemos si Gaspar de Aguruza, apoyado en sus oficiales, tuvo éxito en esta labor que se le encargó, pues no encontramos más documentos al respecto, pero suponemos que sí, ya que en 1548 la suma de visitas había registrado que Chicomesuchil tenía 11 estancias, mientras que en la documentación de la segunda mitad del siglo XVI solo se registran los nombres de 4 sujetos: Santa María, que probablemente es Macuiltepec; Santa Catarina Chicomesuchil, quizá el mismo que después se llamó Santa Catarina el Achatao; Estancia de la Concepción y San Miguel Amacán. Es posible que otro sujeto que comenzara a ser mencionado a fines del siglo XVII, Santa María ya existiera, aunque su iglesia estaba emplazada en otro lugar y quizás se conocía como Barrio de la Asunción. Bueno, el otro señorío que quedó integrado en Chicomesuchil en el periodo colonial fue Yahuicho o Macuiltepec. En el periodo posclásico tardío no fue un señorío muy grande. Como sí lo fue en el posclásico temprano, pero sí fue independiente y conservó cierto prestigio, ¿no? Bueno, Macuiltepec fue sin duda el sujeto con el que Chicomesuchil estableció una relación más discorde. Las quejas por los agravios cometidos por el gobernador y alcaldes de Chicomesuchil y por el encomendero en perjuicio de los indios de Macuiltepec se hicieron presentes en 1590 y 1591. Los motivos fueron la exigencia de servicio personal con una paga muy baja, la entrega de diversos productos como manteles, gallinas y cargas de zacate, pagándolas a menos de la mitad de su valor, entre otros reclamos. Precisamente en una de esas quejas, Macuiltepec mencionó que contaba con gobernador y alcaldes, que en teoría solo los pueblos cabecera tenían gobernador, aunque bueno, hay varios ejemplos en esta y en otras regiones de pueblos sujetos que también tenían gobernadores. En 1630 continuó el descontento entre los de Macuiltepec. En esta ocasión se originó porque el gobernador y alcaldes del pueblo de Chicomesuchil, no siendo de su cabecera, les compelen a que acudan y vayan al dicho su pueblo a todo lo que se les ofreciere de obra de la iglesia y servicio de ella y de la comunidad y otras cosas a que no tienen obligación. Los de Macuiltepec argumentaron que no podían acceder a la petición de sus vecinos porque en su pueblo tan solo habían quedado 35 vecinos, los cuales estaban ocupados en la edificación de su propia iglesia. En el documento se ratificó que no tenían obligación. Ese mismo año, 1630, el alcalde de Macuiltepec, Pedro Ruiz, Diego Bejarano Regidor y el licenciado Melchor López de Varo hicieron una extraña relación ante el virrey en la que mencionaban y pedían que el dicho pueblo de Macuiltepec es cabecera de los pueblos de Santa Catarina, San Mateo Capulalpan, Santo Tomás Ixtlán y San Juan Chicomesuchil, y que en las demás partes de esta Nueva España está en costumbre hacerse las elecciones en las cabeceras, en cuya conformidad se deben hacer todas las de los dichos pueblos sujetos al de sus partes. Pues es raro, ¿no? Porque sabemos que todas las otras eran cabeceras, ¿no? Sí, eran cabeceras. Bueno, por otra parte, hacia el ocaso del siglo XVII, los naturales de Macuiltepec presentaron queja porque el gobernador y alcalde de San Juan Chicomesuchil querían forzarlos para ayudar en la edificación de las casas reales y las del ministro eclesiástico. En otro documento de ese mismo año dijeron que dicho pueblo de Santa María Macuiltepec es una de las cabeceras de dicha jurisdicción por tener todas las cosas que la constituyen: cabecera de gobernador, alcaldes, regidores, alguaciles mayores y escribanos de república e iglesia con órgano, ornamentos y campanas. Bueno, como puede verse a lo largo de todo el siglo XVII, la relación entre Macuiltepec y Chicomesuchil fue tensa y los últimos trataron de obligar a los primeros a prestarles servicio. Pues yo creo que el motivo por el que Macuiltepec siempre se rehusó a estar a ser sujeto de Chicomesuchil, pues pudo haberse debido a que en el periodo prehispánico pues era un señorío pequeño, independiente. Otro antiguo señorío que parece haber sido reunido en Chicomesuchil fue San Lucas Yatao.
Desafortunadamente, de este lugar hay muy poca información. Además del lienzo que lleva su nombre, pues no, documentación no hemos encontrado. Posiblemente, aquí este es el lienzo y este es el sitio prehispánico, la parte posclásica, porque hay otra parte que es del clásico tardío, y este es un pozo que ya es colonial, un pozo ya. Y también se ve como en esta parte, yo creo que es la plataforma de una iglesia colonial. Bueno, además de este lienzo, sabemos que fue abandonado en un momento del periodo colonial, pero no sabemos cuándo, ¿no? Michelle ahora tiene una propuesta, yo no estoy tan de acuerdo, pero tampoco tengo las herramientas para afirmar que fue, en qué ciclo fue. Pero posiblemente fue congregado en el pueblo de Anatlán, pues el pueblo de Anatlán es el que custodiaba este documento, ¿no? El lienzo. Y bueno, para terminar, ¿por qué en el caso de Chicomezuchi no se respetó, no se siguió la configuración prehispánica de los señoríos? Pudo haber sido primero por la importancia que tenía el momento de la llegada de los españoles y después por el apoyo que brindó a estos. Aunque ese apoyo, pues sabemos que lo dio alrededor de 1550, quizá ya había sido su aliado desde antes, ¿no? Entonces, ya sería. Voy a presentar a continuación a la maestra Raquel Rebeca Durán. Ella era la doctora, disculpa. Ya voy a leer tu currículum primero. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ya aproximadamente. Bueno, ya está. Hoy es el primer día de investigaciones históricas aquí en. Sí, pues ya. No, pues ya van a pintar sus rayas. Se olvidan de los demás. El título de su ponencia es La Sierra Norte de Oaxaca en el lienzo de Analco. Ella es licenciada y maestra en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctora en Estudios Mesoamericanos por la misma institución. Es autora de los libros Un Dios y un Reino para los Indios, la rebelión indígena de Tutotepec, 1769. Y el libro también Milicias Indígenas en la Nueva España, así como diversos artículos en revistas académicas. Como lo acabo de mencionar al principio, es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y se especializa en historia social de este mismo periodo. Bueno, pues adelante, por favor, Raquel. Gracias. Voy a ir muy rápido porque traigo muchos monitos. Y esto que les voy a presentar pues, es una compilación, un pequeño resumen de un proyecto de investigación en el que he estado trabajando en los últimos 2 años, que es justamente sobre este documento que vemos en la imagen, que es el lienzo de Analco. Es un documento que se encuentra en el acervo de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Es una tela de algodón de grandes dimensiones, mide 245 centímetros de ancho por 1,80 de largo. Dentro de sus características podemos ver que en las orillas se aprecia una línea un margen negro, una línea negra que nos indica que está completo, a diferencia de otros lienzos de este periodo. En general podemos hablar de un buen estado de conservación, si bien se aprecia por un lado que ha perdido brillo, los colores se han deteriorado con el paso del tiempo, y también tenemos algunos sectores con desgarres y partes faltantes que por lo menos parecen no afectar de manera significativa el contenido del lienzo. Pertenece al género de los códices cartográficos históricos porque contiene información tanto de tipo geográfico como histórica. Y en él podemos ver justamente la representación de una amplia región de la Sierra Norte de Oaxaca, que tendríamos por acá. Y la narrativa del lienzo gira en torno al pueblo de San Ildefonso de Villalta. Es una villa fundada por los españoles tras someter parcialmente la región luego de varias campañas militares que se llevaron a cabo entre 1522 y 1528. Por acá la imagen en satelital que es más bonita. En los alrededores del pueblo, además, encontramos representadas una gran cantidad de cerros, serranías, algunas de ellas con construcciones en su base o en la cima, y además está atravesado, como pueden ustedes ver, por una intrincada red de caminos, así como ríos y arroyos.
En los caminos, en los cerros, se observan también diversos grupos humanos, españoles como indígenas, que significan en el lienzo diversos enfrentamientos. Ya vamos a ver algunos detalles. Es un documento, bueno, espectacular, tanto por sus dimensiones como por la complejidad de su contenido. Desgraciadamente, el lienzo de Analco ha corrido con mala suerte en relación a su estudio. Al día de hoy es llamativo que no ha sido exhibido nunca y tampoco ha sido publicado en su totalidad. Hay algunas publicaciones parciales o de algunos detalles. Y bueno, esta falta de estudio del lienzo se debe a varios motivos. Por un lado, se trata de un documento elaborado por indígenas nahuas que llegaron a la región de la Sierra Norte en el siglo XVI como aliados de los españoles en la conquista de zapotecos y mijes. Estos indígenas se asentaron más tarde en un barrio al que llamaron Analco, al parecer primero Papaloticpac, más tarde cambió el nombre a Analco, junto a San Ildefonso de Villalta, y fungieron durante buena parte del periodo colonial como auxiliares de la justicia hispana, lo que les ganó por un lado no pocas enemistades con los pueblos zapotecos y mijes. Y al día de hoy Analco es un barrio que podríamos considerar que agoniza, pues muchos de sus habitantes, o la gran mayoría, perdieron su identidad étnica a lo largo del siglo XIX y queda muy poca memoria de estas glorias de sus antepasados. Por otra parte, las características mismas del documento han complicado su estudio. Y es que, a diferencia de otros lienzos de conquista, como el lienzo de Tlaxcala, que es bastante conocido, o el lienzo de Cauquecholan para el caso de Guatemala, ya Florina Selberg justamente ha señalado que el lienzo de Analco carece de glosas, es decir, no encontramos dentro de todo el lienzo un texto que nos permite esclarecer su contenido. También carece de glifos toponímicos, los personajes acusan la falta de insignias de rango, glifos antropónimos o algún distintivo que permita dilucidar su identidad. Por si esto no fuera suficiente, el lienzo carece también de una escena inicial que es típica en estos lienzos de conquista, una escena inicial que nos muestra el lugar de origen de los protagonistas del lienzo. Es decir, sabemos en este caso que son indígenas nahuas por la vestimenta, por el peinado y porque así lo confirman las fuentes del periodo colonial, que refieren de manera sistemática a los indios mexicanos o hablantes de náhuatl del barrio de Analco, pero no sabemos con exactitud de qué regiones o pueblos procedían. Es decir, y estas características han sido justamente una problemática que han llevado a algunos especialistas a señalar que, bueno, es imposible saber el contenido del lienzo debido a estas carencias. Yo un poco lo que me he propuesto es, bueno, a partir de lo que sí, no de lo que nos falta, que ya sabemos que es distinto a muchos otros lienzos en sus características, no a partir de lo que nos falta, sino de lo que sí tenemos, bueno, qué se puede dilucidar acerca del contenido. Y bueno, debido a estas dificultades, aunque Franz Blom dio noticia del lienzo desde bastante temprano, en lugar de cambiar la diapositiva, cambié un texto. Sí, les comentaba que justo Franz Blom dio noticia del lienzo hace bastantes años, en 1944. Él de hecho lo vio in situ, lo vio todavía en el barrio de Analco, pero pasaron casi 50 años hasta que Viola Coni publicó imágenes del lienzo en buena calidad. Viola Coni también además hizo algunas hipótesis, elaboró algunas hipótesis relativas al contenido del lienzo y demostró que el pueblo principal del lienzo es justamente San Ildefonso de Villalta y su barrio Analco. En años más recientes, tanto Florina Selberg como Janet Yanakakis han hecho también aportaciones significativas al estudio del documento. La primera señalando, como ya dije, las características de otros lienzos de conquista, comparando el lienzo de Analco con estos otros lienzos que son contemporáneos, mientras que Yanakakis ha hecho énfasis en el mensaje del documento, que no es otro, en su opinión, y con la que concuerdo, que reforzar la identidad de los indios de Analco como aliados de los españoles. Por mi parte, yo comentaba, llevo un par de años estudiando el contenido del lienzo con la convicción de que, bueno, es posible identificar por lo menos
parcialmente los sitios representados en él, así como descifrar algunas de sus escenas. Ello ha implicado, bueno, desde un inventario de los elementos presentes en el lienzo, cuántos cerros, cuántas casas, cuántos contingentes de españoles, de nahuas, de zapotecos, cuántas edificaciones, cuántos árboles, ríos, etcétera, etcétera. También un análisis iconográfico de los elementos presentes en el lienzo. Esto lo voy a pasar muy rápido, solo como una muestra del trabajo que se podrá comprar en el próximo año. Espero que pronto ya pueda. Sí, bueno, un análisis de los elementos iconográficos presentes para establecer sus vínculos con otras fuentes, así como los elementos de tradición indígena presentes en él, junto con las innovaciones introducidas por el contacto con la cartografía y el arte europeos. Por otro lado, ha sido importante también hacer dialogar el lienzo con otros documentos contemporáneos que nos hablan de la conquista de esta región, así como los primeros años del dominio colonial. La comparación con otros mapas y planos coloniales, así como el recorrido de algunos de los sitios, ha sido también fundamental para esta identificación. Bueno, lo que encontramos en este documento, justamente como ha mostrado parcialmente Yana Yanakakis, es un discurso que nos está mostrando el complejo proceso de conquista y ocupación del territorio por parte de españoles y nahuas. Se trata de un discurso además que busca legitimar la posición privilegiada que detentaban los aliados nahuas, mostrando gráficamente su participación codo a codo en la lucha contra los salvajes e incivilizados indígenas locales, que es como los pintan. Que justamente hay una noción cultural que es constante en la narrativa, y es la oposición de dos formas de vida. Por un lado, la barbarie, y por el otro, la civilización. El Tlacuilo hizo muy evidente la distancia cultural entre los grupos nahuas, que son los productores del lienzo, y los indígenas locales, mediante una diferencia marcada en el traje de unos y otros. Y me refiero en general a indígenas locales porque, si bien sabemos que esta región era habitada tanto por zapotecos como por mijes, el Tlacuilo no hizo diferencia entre unos y otros. Si tanto zapotecos como mijes fueron dibujados de forma idéntica en el lienzo. Los reconocemos justamente porque llevan el cabello largo, suelto, cae sobre la espalda, van casi desnudos, a excepción de un pequeño braguero en la parte de la cintura, atado a la cintura. Como arma distintiva llevan además estas lanzas largas terminadas en punta, con los cantos afilados con cuchillas de obsidiana. De hecho, esta primera imagen me gusta porque incluso podríamos apreciar la diferencia en la tonalidad de la piel. El que llevan cautivo es un indígena nahua, mientras que los podemos ver en la parte inferior de las piernas una tonalidad más oscura. Esta es una blanca clara y estos son indígenas zapotecas que, con un poco de suspicacia y tomando en cuenta características de otros lienzos contemporáneos, podríamos hablar de indígenas semidesnudos, descalzos, con el cabello largo, que tienen la piel más oscura y que tienen un repertorio limitado de armamento. Por acá otros ejemplos de las representaciones de zapotecos y mijes. Estas armas además llamaron la atención de conquistadores españoles. Hernández del Castillo, por ejemplo, nos habla de que estos zapotecas, dice, tienen por armas unas lanzas muy largas, mayores que las nuestras, con una braza de cuchillas de navajas y de pedernal que cortan más que nuestras espadas. Esa era la opinión de Bernal. Por acá, una más de los indígenas locales. En la narrativa del lienzo, entonces, españoles y nahuas representan la civilización que se enfrenta y triunfa sobre la barbarie de los indígenas serranos. A los españoles los reconocemos, es muy evidente, porque por un lado aparecen barbados, y casi indudablemente, usan estos morriones o cascos de acero. En algunos casos incluso podemos distinguir las armaduras de placas. Llevan armaduras, llevan espadas, por supuesto, algunos de ellos arcabuces. Por acá veíamos un individuo que encabeza la comitiva, podemos ver arcabuces, podemos ver ballestas, las típicas espadas españolas, y en algunos casos hay un par de contingentes que también aparecen montados a caballo. Aquí por lo que toca a los nahuas, que son los productores y los protagonistas del lienzo,
se representaron a sí mismos con el cabello corto, usando el ishkabitil o estas armaduras de algodón que permitían protegerse de las flechas, un arma común, de las lanzas también, que además eran ligeras y adecuadas para las condiciones climáticas regionales. Llevan también el macuahuitl, esta arma construida con madera y con filos de obsidiana, aunque en algunos casos distinguimos también la presencia de espadas. Indefectiblemente llevan chimalvis o escudos redondos y hay también la presencia, aunque limitada, de arqueros o flecheros con el carcaj a la espalda. Por acá unas imágenes de nahuas representando o desarrollando diversas acciones. Obviamente, al ser un lienzo de la conquista, la narrativa destaca las acciones militares. Las escenas más importantes, de hecho, las más complejas, las que tienen un mayor número de participantes, son escenas de batallas, 3 en concreto en el lienzo, aunque nosotros tenemos diversos contextos guerreros que, si bien no se figura una batalla, sí podría ser el preludio de un enfrentamiento entre españoles e indígenas. Eso sería los lados. Tenemos, por ejemplo, dentro de estas 3 escenas de batalla, la más importante y compleja, que es una batalla ocurrida en el Cerro de Tultepec, una segunda hacia la parte central superior del lienzo, que es esta, y una tercera en un lugar que he identificado como Chichicastepec más adelante. Además, obviamente, de las escenas de guerra, de las batallas o escenas militares, tenemos también otras representaciones vinculadas con la guerra y particularmente con la violencia con la cual se llevó a cabo la conquista y se impuso el régimen colonial en la región. Tenemos tanto escenas de ahorcamientos, decapitaciones, esto que podríamos identificar como campos de batalla, en las cuales un español está desmembrando a indígenas locales, escenas también de aperramiento, castigos, estos indígenas amarrados a un poste y quemados, escenas también de esclavitud y en general, bueno, todas estas acciones de castigo y sometimiento vinculadas con la guerra. Pero bueno, en el lienzo la geografía también tiene una gran importancia, no solo es el escenario en el que ocurren las acciones, sino también constituye el espacio sometido y por lo tanto fue dotado de una importante carga política y religiosa. El lienzo justamente nos está mostrando un territorio a partir de su conquista y ocupación. Como señalaba ayer Quetzalcóatl, la noción de territorio está estrechamente ligada a la idea de poder y particularmente a quién toma las decisiones sobre un espacio determinado. Lo que tenemos en el lienzo es la explicación de cómo fue que españoles y nahuas llegaron a conquistar la sierra, conformaron lo que más tarde sería la alcaldía mayor de San Ildefonso Villalba y, como diríamos vulgarmente, llegaron, vieron y vencieron. Existe además una fuerte correspondencia entre la distribución geográfica de los pueblos en el lienzo y el paisaje real. No obstante, se trata de un paisaje que ha sido simplificado en aras de la narración. Por un lado, tenemos que en todo el fondo del lienzo encontramos una serie de líneas onduladas que, combinadas con una tonalidad verde que hoy casi se ha perdido, representan en términos muy generales, esquemáticos, la accidentada geografía de la Sierra Alta de Oaxaca. Sobre ella, un Tlaquilo destacó numerosos cerros. En estos además se nota una fuerte influencia del dibujo europeo, en tanto se aleja de la forma tradicional indígena, esta forma de representar los cerros con forma de campana, como podemos ver en esta imagen, mientras que en el lienzo la manera más común de representarlos consiste en esta agrupación de 3 montículos de formas irregulares, con protuberancias y ondulaciones que figuran las irregularidades del terreno. Si bien se trata de una forma esquemática de figurarlos, no es idéntica. Encontramos tanto cerros vistos de diferentes ángulos, en ocasiones en perspectiva, lo que puede darles un efecto de volumen y dimensión. Casi todos ellos además tienen casas o construcciones en tonalidad azul verde en un número variable y representan en este caso tanto los señoríos zapotecos y mijes en los cuales los auxiliares nahuas y españoles desplegaron su actividad guerrera, es decir, tienen una significación especial para la historia que se quería contar. Un elemento que llama la atención es que para los autores del lienzo la vegetación no jugó un papel importante en el mensaje que buscaban comunicar y decidieron relegarla a un segundo plano. Apenas
algunas representaciones de chilares, algunas mazorcas, un par de árboles aparecen por allí, pero no mucho más elementos. La figuración de Villa Alta aparece casi en el centro del lienzo y su barrio Analco ocupa un lugar destacado en este documento. Lo que se busca representar o lo que se busca resaltar en este caso son las construcciones humanas. Particularmente en este espacio encontramos las construcciones más complejas de mayores dimensiones, que son la iglesia, lo que parecen ser también las casas del cabildo y las casas de habitación de los religiosos, señaladas las tres además con respectivas cruces en sus puertas. Esta villa española está formada por 2 docenas de casas organizadas en torno a la iglesia y al espacio vacío frente a ella, que es la plaza central, y a las afueras de la villa encontramos esta construcción con techo trapezoidal que además arde en llamas, que parece representar un templo o un espacio religioso indígena. Hay otros elementos que vale la pena destacar, como la presencia de 2 caños o tomas de agua, por aquí, de cabeza, y por acá, en este sector. Me parece que traigo exactamente. En estos caños de agua, además, es interesante porque pueden encontrarse vestigios de ellos al día de hoy en la villa de San Ildefonso Lutero. Al poniente de la villa encontramos el barrio de Analco cruzando un arroyo, justamente por aquí. Justamente Analco significa del otro lado del río, cruzando este pequeño arroyo, brazo del río, encontramos el barrio de Analco, que es el lugar que habitaban los productores de lienzo. Es esta calle ancha y recta, en el que además las casas tienen la peculiaridad de que tienen la construcción de la entrada en límite, ¿no? Una manera de representar el Cali en el mapa. Y para cerrar, bueno, señalar que existe una enorme carga simbólica en la Villa Alta y su barrio Analco, porque en ello se plasmó, digamos, esta carga simbólica queda evidente o queda plasmada en la iconografía. Como vemos, en este espacio convergieron diversos elementos asociados al poder. Por un lado, la iglesia, por otro lado, las casas del cabildo, que además son muy interesantes porque nos remiten a las representaciones de la última cena. Esto es además la única imagen dentro del mismo donde podemos encontrar personajes vistos de frente o con el rostro de frente, el resto en su mayoría aparecen de perfil. Y tenemos también una escena de evangelización que ocurre justamente en las afueras de Villa Alta, que está protagonizada por un fraile y por diversos niños. Por el tamaño podemos interpretarlo como infantes. Y estos 3 elementos, la iglesia, las casas del cabildo, la escena de evangelización y la noción misma de policía cristiana que está implícita en la distribución de las casas en torno, o de los solares con sus calles en torno a una plaza central, nos remite a la idea de imposición de un modelo de habitación, un modelo de vida en esta región serrana. Cabe destacar además que este patrón español de trazado de calles en torno a una plaza solo se pudo llevar a cabo en esta villa, mientras que en el resto de los pueblos serranos, quienes nos conocen sabemos que tienen una distribución bastante más irregular. Cierro con esto. Sí, muchas gracias. Con la ponencia del doctor Bueno Escalona Lutic, que él es actualmente postdoctorante del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. El título de su ponencia es el impacto de la minería en el último tercio del siglo XVIII en la jurisdicción de Villa Alta. Muy bien. Entonces, vamos a leer como el debe, el currículum. Licenciado en Historia por la UNAM, maestro y doctor en Historia Moderna por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Sus líneas de investigación: Historia Socioeconómica de Oaxaca, del siglo XVI al XVIII. Es candidato al Sistema Nacional de Investigadores a partir del 2018 y actualmente es investigador de estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que ya nos ha hecho referencia. Paso adelante, bueno, por favor. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a Gonzalo, a Zaira,
a Mónica, todos los organizadores de este coloquio. Es la segunda vez que participo. La primera fue hace, creo que 2 años, ¿no? Muchas gracias a ellos. Y pues antes que nada pues le cambié el título a mi ponencia porque la verdad que se me olvidó que esta investigación va más allá de Villalta, ¿no? También abarca pueblos de Ixtepeji y de Ixtlán, bueno, en ese entonces el corregimiento de Antequera era Ixtlán en concreto y sus pueblos alrededor. Entonces pues hoy les presento esto que se llama el impacto de la minería en la Sierra Norte de Oaxaca en el último tercio del siglo XVIII. Esta es una investigación que recién estoy comenzando hace unos meses cuando obtuve esta estancia para hacer, digamos, como postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas. Así que bueno, lo que les presento aquí en realidad es un avance de lo que llevo hasta ahorita. Este proyecto de la estancia postdoctoral en realidad es mucho más amplio, ¿no? Tiene que ver con, en general, todos los pueblos indios y la explotación minera en Oaxaca entre 1777 y 1821, pero dada la temática del coloquio y también en relación a los avances que llevo, pues voy a presentar solo una parte, ¿no? Que es la parte que corresponde o trato de vincular al paisaje, ¿no? Y en este punto sí retomo lo que decían ayer los compañeros arqueólogos, ¿no? Que estuvieron exponiendo, la pareja de arqueólogos que estuvo exponiendo sobre uno de los sitios creo que era Tlancatomo, que hablaba de que el paisaje tenía que ser entendido no solamente por un lado el medio natural y por otro lado la intervención humana, sino que es algo que está entrelazado. Y en mi caso, pues la minería, la explotación minera, pues que les digo, es algo que pues no se puede desligar, ¿no? Y para entender el proceso y los impactos de una actividad como esto, pues en la naturaleza pues es muy evidente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de un enfoque teórico, pues yo retomo esas ideas que vertieron ellos ayer aquí, ¿no? Y bueno, pues para empezar, pues yo les puse una imagen ahí en la presentación, que es un malacate, o sea, es la construcción que hizo un alemán, que diseñó un alemán en 1792. Es una imagen del Archivo de Indias de Sevilla. Bueno, pues como un símbolo, ¿no? de los avances, entre comillas, que se realizaron dentro de la actividad minera en el territorio de la Sierra Norte, ¿no? Que implicó, bueno, pues el poder explotar o reexplotar muchos yacimientos que pues, habían sido explotados previamente, pero que en este momento vuelven a revitalizar la minería y también los conflictos, ¿no? La minería no podemos pensarla como algo que no provoca más que riqueza, ¿no? Realmente creo que los problemas de la minería van en proporción a las riquezas que se sacan, ¿no? De ahí que producen. Bueno, entonces, por eso puse esta imagen, ¿no? Porque es como lo que se mostraba un poco en los informes que se hacen donde vienen estos dibujos, ¿no? Estamos avanzando en el progreso, digamos, de una actividad que el gobierno colonial estaba muy interesado en fomentar en esa época, ¿no? Y bueno, pues para hacer ¿cómo decirles? Una reflexión, ¿no? Hoy en día tenemos otro momento muy significativo en la explotación minera, ¿no? Yo he tomado algunos datos de un informe que sacó la Secretaría de Energía, de una comisión geológica mexicana que publicaron en 2018 sobre Oaxaca, ¿no? Y bueno, este mapa no es muy bueno, pero sí nos está mostrando las regiones que hoy en día están catalogadas como distritos mineros, lugares donde tienen yacimientos ya identificados, donde ya hay un proceso de exploración y en muchos casos también ya pues hay explotaciones, ¿no? Y bueno, ustedes pueden ver ahí, están coloreadas de diferente tono para identificar las zonas, ¿no? Y más claramente lo vemos en este mapita, ¿no? Estos son los distritos mineros que hasta el año pasado pues
y que pues en ellos ya les digo, ¿no? Hay una importante actividad minera y que pues básicamente sacan oro, plata, zinc, manganeso, plomo, en algún caso hay titanio, también hay mercurio, pero lo que más sacan es plata. Hoy en día el estado de Oaxaca es el quinto productor de plata a nivel nacional. Realmente está muy lejos de los tres primeros, que es Chihuahua, Durango y creo que Sonora, pero bueno, de todas maneras está ahí, ¿no? Entre los 5 primeros estados de la República que tienen explotación de plata, o sea que no es menor la actividad minera, ¿no? Y en este caso, pues, una mirada del presente hacia atrás, no voy a ir un poquito para que se entienda un poco el hilo de lo que voy a contar después. Pues este es un mapa de 1906, creo. Debo agradecer a Namibia que me pasó este mapa que está en la Mapoteca Orozco Iberra. Y es un mapa del Valle de Oaxaca que hizo pues, otro extranjero, un ingeniero, y es un mapa ferroviario y minero del Valle de Oaxaca. Entonces ahí está trazado, digamos, las vías de comunicación que van a enlazar o que enlazan a los yacimientos mineros que en ese entonces estaban identificados, ¿no? Y básicamente, pues bueno, ustedes pueden seguir la línea negra, las líneas negras que son las vías ferroviarias, y luego las líneas punteadas que van después es como el trazo que se pensaba seguir, ¿no? Que bueno, en muchos casos, bueno, yo no me he dedicado a investigar esto si se cumplió o no se cumplió, pero bueno, sabemos que sí había ferrocarril a Sachila, sabíamos que había ferrocarril a Ocotlán, sabíamos que había ferrocarril a Tlacolula, ¿no? O sea, era toda una red ferroviaria. Y también pues en la zona de Villalta, la mina de Natividad, también se había diseñado una mina, una vía ferroviaria, ¿no? Entonces, todo esto son transformaciones del paisaje, ¿no? Las minas por sí solo ya transforman, pero luego también toda la infraestructura que lleva consigo la explotación, pues que son vías de comunicación, ¿no? Pues también van a transformar el paisaje, ¿no? Entonces, estos son como los impactos, digamos, más evidentes, ¿no? A mí me interesa ver otro tipo de impactos también, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, cómo se cambia el uso de los suelos, ¿no? Cómo pues a la población de alrededor le cambia la vida el que una mina llegue a sus alrededores, ¿no? Por muchos motivos que bueno, hay que saber, pues hay que analizarlos con cuidado según qué región, ¿no? Y en este caso, bueno, pues yo voy a dar algunas pistas solamente porque todavía no tengo como los datos más concisos, ¿no? Me detengo aquí también un poco para decirles que hoy en día pues sí hay muchos estudios sobre la minería, sobre todo desde la antropología. Hay estudios que están haciendo sobre impacto ambiental, sobre impacto en las sociedades, ¿no? Pero si miramos hacia el pasado, tenemos muy pocos estudios sobre la minería en Oaxaca. Creo que uno de los pocos y que además pues está así como bien armado desde una perspectiva histórica, pero también de historia social y económica, e incluso cultural, es el libro de Salvador Sigüenza, que es sobre la vida de la natividad, que fue, creo que su tesis de licenciatura y está publicada por el Ciesas. Es un trabajo muy bonito porque justamente él está contando cómo nació el pueblo de la natividad desde la mina y todos los problemas o digamos las características como pueblo minero dentro de la sierra tuvo, ¿no? Entonces me parece que es un buen estudio. Fuera de eso tenemos algunos artículos que hablan, por ejemplo, de las minas del Marqués en Tehuantepec, algún otro artículo donde incluyen pleitos alrededor de las minas, ¿no? O estudios. John Charles y Peter Guardino mencionan algunas cosas sobre la Sierra Norte, pero bueno, ahorita se me escapan más autores que refieren a las minas, pero no tenemos así un estudio más profundo, ¿no? Y realmente la actividad minera en Oaxaca ha estado presente desde que llegaron los españoles, ¿no? Encontré este mapa que publicó un investigador de la Universidad de Zacatecas que hace un estudio sobre los planos, ¿no? de los yacimientos mineros en toda Nueva España, ¿no? Y habla sobre todo de la discreción que tuvo la corona, o que buscó la corona española, en no mostrar bien los lugares donde estaban las vetas, ¿no? Entonces había todo un secretismo, un misterio, y además luego ponían mal los nombres, mal las ubicaciones, ¿no? Todo esto para proteger sus riquezas, ¿no?
digamos, como la anécdota de todo esto es que los ingleses, franceses y holandeses pues no fueron a buscar las minas, sino que fueron a buscar los barcos que llevaban el metal. Entonces, digamos que a la corona le salió un poco el tiro por la culata, ¿no? Pero bueno, son cosas de la época, y en este mapita se muestran, según este estudio, pues, los yacimientos que se habían identificado, que él identifica haciendo un análisis de la cartografía del siglo XVI, ¿no? Y para Oaxaca creo que nos muestran solamente 2. Pues uno aquí en la Mixteca, el otro en Etla, que creo que es el de San Miguel Peras. La Mixteca me imagino que sea de Huejotitlán, creo que es ahí un yacimiento. Y después aquí más al sur, pues no sé si es alguno en la Sierra Norte o tiene que ver más con uno cerca de Nejapa, que está en Totolaca, no sé. Pero es, digamos, una referencia así general sobre la identificación en el siglo XVI, ¿no? No sé si me pueden ayudar aquí las compañeras expertas. Bueno, durante el siglo XVI, pues yo he investigado un poquito y realmente los 2 lugares más representativos de la actividad minera son Nejapa, digamos, yendo hacia el istmo, que bueno, hoy en día ese yacimiento está siendo explotado hoy en día por una compañía de Estados Unidos. Llevan ya muchos años ahí sacando oro y plata. Y también las minas de Chichicapa, que ahí se llamó el Real de Minas de Chichicapa, donde también hubo mucha actividad, pero a principios del siglo XVIII se abandonan las minas o empiezan a dejar de tener actividad por muchos problemas que tienen que ver sobre todo con la tecnología, porque se les inundan las minas. Entonces no saben cómo desaguarlas, cómo pues, seguir trabajándolas. Llega un momento en el que ya no pueden, ¿no? Entonces, todo esto se va a contar después en estos informes, ¿no? Que vienen a finales del siglo XVIII, porque es cuando logran, digamos, reactivar muchas minas que estaban abandonadas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, una de Calera de Castro, otra que es muy famosa que se llama la Hedionda, que digamos que después va a ser la Natividad, y bueno, y otra serie de reales de minas, ¿no? Que están diseminados por otros lugares de Oaxaca. Es un momento, es una coyuntura, finales del siglo XVIII, es una coyuntura que tiene que ver con todo este programa de reformas borbónicas, ¿no? Que hay un fomento así bastante importante hacia la actividad minera. Yo aquí enumeré algunas medidas que me parecen que fueron las más significativas para que, por ejemplo, aquí en Oaxaca, pues muchos comerciantes se aventuraran a invertir su dinero en la minería, ¿no? Entonces, pues una es la bajada del precio del azogue. El azogue es el mercurio que se utiliza para separar los metales, y este azogue venía de 2 lugares, de España o de Perú. Y hubo momentos en que, pues según la corona quería fomentar más la actividad minera en un lado o en otro, pues abrió el comercio del mercurio de Huancavelica, sobre todo en Perú, hacia la Nueva España, pero luego cerraron ese comercio. No obstante eso, pues ustedes saben que siempre hubo contrabando, y entonces había cargamentos de azogue que llegaban por acá, por Huatulco, del sur. Pero en esta época se permite ahora sí que el azogue venga de España y se le baja el precio. Pues se quejaban mucho los mineros que el azogue era muy caro y que con eso pues, se les elevaban todos los costos y las ganancias eran muy pocas. Entonces la corona empieza a hacer bajadas del precio de azogue. Después la exención del pago de alcabalas a los utensilios y herramientas necesarias para la extracción de minerales. Este era otro punto importante porque pues el pago de alcabalas es el pago que se hacía cuando una mercancía salía de una provincia e iba a otra, ¿no? Y eso pues siempre bien elevaba los costos, ¿no? Y también facilitaba pues que trajeran herramientas de Europa, nuevas tecnologías, aunque los expertos en minería dicen que la tecnología que se implementó en la época de las reformas borbónicas no varió mucho de lo que ya se había hecho, ¿no? Sino que más bien lo que favoreció fueron las cuestiones fiscales.
Y en el caso concreto de Oaxaca y de la zona de Villa Alta está unas medidas que ya se habían implementado antes y que tenían que ver con la obligación de los indígenas para que fueran a trabajar a los yacimientos mineros, ¿no? Y pues esto va a ser muy importante en las minas de la Sierra Norte porque pues, la mano de obra pues, es difícil de conseguir, y en otro momento yo de investigación pues ya abundaré sobre conflictos sobre eso, pero bueno, no me meto por ahí porque ya me queda muy poco tiempo. Después el establecimiento del Tribunal de Minería y del Colegio de Minería, que son como los dos ejes que van a desarrollar todo y a controlar y a mediar todos los procesos de exploración de minería. Y después la creación de diputaciones de minería territoriales. En Oaxaca se nombran diputados a finales del siglo XVIII, 1780-82, pero después ya, en principios del XIX, ya hay una diputación territorial que es para dirimir los pleitos y también para registrar los yacimientos, ¿no? Bueno, rápidamente, las zonas que yo estoy estudiando pues tienen que ver, como les decía, con el pueblo de Ixtlán, que pertenece al corregimiento de Antequera, la jurisdicción de Villa Alta, ¿no?, que las compañeras también están estudiando, y justamente la zona que yo estoy trabajando tiene que ver con estos pueblos que están por aquí: Tarea de Castro, Tabá, Tanetze, Yaversilla. Bueno, son 34 pueblos los que están obligados a ir a trabajar a una de las minas de uno de los comerciantes, ¿no? 19 trabajan en la mina y otros 15 trabajan en la hacienda de beneficio, ¿no?, y son de estos pueblos. También Ixtepeji, los pueblos de Ixtepeji, sobre todo hay un cerro que en esta época se llama el Cerro de Portacheli o Estadilla en zapoteco, que causa mucha controversia, ¿no? Datos más concretos de cómo es la actividad minera en esta época, pues aquí les puse una tablita rápidamente. Arriba le puse el número de beta, que es lo que más me interesa mostrarles. Estamos hablando que entre 1780 y 1782 hay 25 denuncias, de las cuales 15 están ubicadas en la Sierra Norte, o sea, un frenesí en denunciar las minas en esta parte. Después tenemos aquí los reales que están registrados en el Tribunal de Minería, que son 10. Después vemos que en 1803 Humboldt ya registra otros 10 más, entonces estamos hablando de alrededor de 20 yacimientos registrados. Reales de minas se refería cuando ya había una actividad importante, cuando ya había 6 yacimientos, cuando ya había 4 haciendas de beneficio, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esto era lo que les decía, el registro de la actividad minera entre 1782 y 1789, donde se ubican 15 denuncias, ¿no? Y rápidamente, pues para hacer énfasis en el paisaje, ¿no?, estos son planos que están en el archivo de Indias, y aquí está reflejada una de las minas que está detrás de Solaga, que esta es la mina, la hedionda, que se llama así porque olía muy mal, pues tenía muchos gases tóxicos y por eso se había abandonado. Y en esta época llega Carlos Weiner, que es un ingeniero alemán, y logra establecer un sistema de ventilación, que es para sacar los gases, y entonces puede ser otra vez explotado, ¿no? Y bueno, no me detengo más. Este es un mapita donde están representados los pueblos de alrededor, ¿no?, y la mina en este lado. Y bueno, para ir concluyendo, que ya me queda muy poco tiempo, simplemente les doy un dato. En 1783 empieza un pleito entre un comerciante que se llamaba Juan Francisco Echarri y el sobrino del cura de Ixtepeji por una mina que se descubre en este cerro de Estadilla. Las pruebas que se hacen de las piedras son bastante buenas, y entonces se desata un fervor de ir a denunciar a ese cerro otras vetas. El alcalde mayor de Ixtepeji dice que solamente en un año se han registrado 84 denuncias. Dice, la mayor de las cuales pues son gente que va con cualquier piedra,
y quiere que se le dé, digamos, la concesión, ¿no? Entonces hay toda una serie de preocupaciones en las autoridades españolas. El intendente de Oaxaca, Mora y Peizal, le escribe al virrey y le dice: es que no sabemos qué hacer, que muchos vecinos de Oaxaca, sin tener la menor idea de lo que implica la explotación minera, se están yendo a este cerro para tratar de tener alguna riqueza, ¿no? Entonces son datos que pues a uno le hacen preguntarse, ¿no? ¿Qué pensaban los indígenas de Ixtepeji, que de repente estaban en un cerro muy cerca de su pueblo, excavando, sacando piedras y tratando de consolidar yacimientos mineros, ¿no? Eso por un lado. Y pues una de las hipótesis que yo estoy valorando para esta investigación es que justo esta región de Ixtepeji y Villa Alta eran regiones muy importantes de la producción indígena de muchos productos como la grana cochinilla, las mantas de algodón, y pues es justamente un proceso de tiempo en el cual la corona española está cambiando y sobre todo va a prohibir los repartimientos de mercancías que tienen que ver con estos mecanismos de producción intensos, ¿no? Y muchos comerciantes empiezan a dejar de interesarse en mantener, digamos, posiciones de poder que eran como alcaldes mayores, después con las reformas borbónicas como subdelegados. Ya no les interesa ese puesto o financiar ese puesto, porque les prohíben el repartimiento y porque también a nivel internacional la grana está decayendo. Y el caso es que este personaje que yo estoy siguiendo, que se llama Juan Francisco Echarri, había estado en varias partes de Oaxaca, entre ellas en Tehuantepec, como habilitador de la grana. Y pues una de las hipótesis que yo manejo es que él, viendo ya que el comercio de la grana iba en decadencia y que había, digamos, unas facilidades para la minería, con lo que ha ganado de la grana se lanza a invertir en la minería. Y así lo expresa, al ser, como decir, se presenta ante el virrey para lograr más privilegios, como el pionero de la minería en Oaxaca, ¿no? Entonces, esa es como mi línea de hipótesis en las que voy trabajando con este personaje, pero que también pues quiero rastrear otros comerciantes que tienen que ver también con esta explotación. Por ejemplo, está uno que se llama Diego de Villasante, que había sido que fue hijo de uno de los alcaldes mayores de Oaxaca y que también se había dedicado a comerciar con repartimientos, que aparece como dueño de muchas minas a finales del 18 y principios del 19, ¿no? Todavía me falta ver más adelante cómo va evolucionando eso, pero vamos, estos son mis avances que se los comparto y muchas gracias. Si has encontrado participación de los indígenas en la minería, cuando ocurre todo este denuncio de minas y tal, que de pronto para otras regiones los propios indígenas también empiezan a denunciar y a querer, es decir, si son solo vecinos de Oaxaca, pues también. Sí, eso me interesa un montón también, como bien lo dices. Y sí he encontrado datos, no son tantos como los españoles, ¿no? Pero sí te cuento dos casos. Un caso es justamente de esta mina de que yo les cuento, que se pelea el sobrino del cura de Ixtepeji con Juan Francisco Echarri. Sale también un indígena que es el mozo del cura de Ixtepeji. Y resulta que es él el que encuentra la mina, según lo que se dice en el pleito, pero mandado por el cura. Luego, Echarri, el comerciante, dice que el cura trabaja para él, que ha sido su asociado, junto con su mozo. La cosa es que en una parte del pleito aparece el indígena reclamando que él es el dueño de la mina y que el cura es solo un prestanombres, que el sobrino es prestanombres del cura, y como el cura no tenía no le tenía permitido tener minas, entonces usaba a su sobrino como prestanombres, ¿no? Y que además decía que Juan Francisco Echarri nunca había ido a esa región, que hasta que ellos no le dijeron que había esas piedras, no se había interesado. La cosa es que hay todo un escrito, hay un abogado que defiende al indígena, pero después se desiste. Después en el pleito viene y dice, la parte del indígena desaparece. No sé si llegó a un acuerdo con el cura, porque realmente quien se queda con la mina es el cura y su sobrino. Y ese es un caso. Otro caso es de un principal de Sachila que pide permiso al pueblo para
se hace un acuerdo ante el notario entre las autoridades del pueblo y el principal, que es como una especie de, no sé cómo, no le puede decir que es una compañía, aunque viene registrada así como una especie de asociación, ¿no? Donde las autoridades le dicen al principal, bueno, te damos chance de que tú vas a explotar esa mina y tienes 4 años para hacerlo, y en esos 4 años una parte de lo que tú saques va para la fiesta del santo patrón. Y si no, en esos 4 años tú no logras explotarla, la mina pasa a ser propiedad del cabildo, una de las autoridades, y son los que se van a encargar de explotarla. Esos son los 2 casos concretos que he visto y que he analizado. Luego hay otros más porque la verdad no me ha dado tiempo de ver todo lo que hay en el archivo de notarías. En el archivo de notarías hay un registro de todas las actividades mineras, ¿no? Y hay otros digamos que hacia abuelo de pájaro vi algunos otros datos, pero todavía no veo el documento, ¿no? Porque tengo que ir. Pero sí, y me interesa bastante también luego en torno al, pues es un pleito que hay después, bueno, no que hay después, sino que también estoy trabajando, pero es como otra parte de la investigación, que es Echarri contra estos 34 pueblos que están obligados a dar una porción de sus hombres para trabajar en las minas, ¿no? Y ahí quiero ver también pues cuál es la relación, ¿no? Porque hay pueblos que se quejan y hay otros que no, que están, digamos, dentro de este sistema de tandas, ¿no? Y hay una profesionalización también de los indígenas, ¿no? Por ejemplo, hay peritos que se buscan para identificar los yacimientos y estos peritos son indígenas, ¿no? Y dicen, este perito es fulano de tal, que es el gobernador de este pueblo y lleva muchos años trabajando en la minería, ¿no? Entonces, son datos que a mí me dan como muchas pistas y sí quiero desarrollar esa parte, ¿no? Mujeres mineras, porque es un tema que... Creo que sí, también por ahí hay un caso. De hecho, Echarri se pelea con otra propietaria de una mina, pero es española. Yo creo que ella hereda la mina y empieza el pleito, pero es un tocho así que todavía no lo leo. Pero sí hay mujeres también, no son muchas, pero las hay. Bueno, en la documentación también que he revisado encontré algo de Ixtepeli, pero no recuerdo, creo que es siglo XVIII temprano, donde un cacique se queja del alcalde, creo que es contra este famoso Pedro Montes de Pelo Cortés, que fue así como uno del que muchos se quejan. Un cacique se queja de que él tiene una mina, pero el alcalde no le está dejando explotar. Pero sí creo que es más temprano. No recuerdo, pero pero... Por ahí ya una mano levantada, ¿no? Muy sencilla para la doctora Raquel Berecabra. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre el lienzo blanco? ¿Hay algo en línea? ¿Está por publicarse? Gracias. No estoy por entregar. Saliendo de aquí no voy a terminar. No, es que ese es el problema con los documentos cuando no se publican, cuando no se pone a disposición de quien sea, ¿no? Cuando no se hacen públicos. En el caso del lienzo analco hay una versión en la mediateca del INAH, una versión digital, pero está en baja resolución y no estoy segura si es en blanco y negro. Puede que sí, ¿no? Por un asunto de derechos, de que no quieren que, sobre todo la parte jurídica del INAH, bueno, tienen miedo de que la gente los utilice para fines comerciales o que impriman tazas o camisetas, ¿no? Y yo digo, no, mejor eso que camisetas de Mickey Mouse, ¿no? Pero al final es parte de los... ¿Quién decide sobre el uso que se le da a eso que es patrimonio, ¿no? Entonces, eso es lo que hay. Está el texto de la batalla de Siete Flor de Yola Connig, que ella publica en una pequeñita, y algunos detalles de parte del lienzo, pero poco más, ¿no? Justamente la idea de este proyecto es hacer una publicación con un desplegable de lienzo, digamos, no tamaño real, porque esos 3 metros quien lo paga, ¿no? Quien lo compra también, ¿no? Pero sí por lo menos en tamaño póster, que se puedan apreciar los detalles, y esto está programado para salir el próximo año, ¿no? Ahora, en este momento, pues que además el libro de la batalla de Siete Flor me parece que está disponible en descarga libre en la web, y lo que hay en la web. ¿Alguien más? Betty.
favor. Gracias. También para Raquel. Si has identificado en documentación local referencias al uso de estos documentos. No, pues pasa como con el lienzo de Tlaxcala, ¿no? En ningún lado se dice que los indígenas lo hayan presentado para algo, ¿no? Sí, es posible. Por un lado, el hecho de que no tenga glosas, de que no tenga glifos, pues hace pensar evidentemente que tiene un complemento oral, es decir, la información que está allí se transmitía de una generación a otra por la vía oral. También el hecho de que no tiene una orientación única, es decir, las figuras están emplazadas en distintas direcciones en el lienzo, pues también hace pensar que son documentos, por un lado, esto me parece que lo dice Connie o Hasselberg, que se ponen en el piso y alrededor de los cuales se puede caminar mientras se cuenta una historia. Entonces, esto a nivel interno. Pueden haber sido empleados también y por la probable etapa de elaboración del lienzo, que hayan sido empleados para demostrar o refrendar ante la autoridad española su calidad como aliados con los conquistadores, en un momento además en el que los españoles en Villalta, que la pasan bastante mal en general, son poquitos, los zapotecos están protagonizando rebeliones, motines de manera constante, no tienen la riqueza que ellos esperaban tener, entonces están de pronto intentando con estos enaguas mexicanos de Analco que tributen, porque ellos no pagan tributo, que les den trabajo gratuito, que les sirvan, etcétera, etcétera, y los de Analco, bueno, resistiendo, ¿no? Entonces, forma parte de este proceso de defensa de una serie de privilegios, pero que aparezca en la documentación, como se hace, y los indígenas o los indios presentaron una pintura de su historia, que se diga de manera explícita. Sí. No sé qué tan asertiva va a ser mi pregunta, pero quisiera saber si fueron varias generaciones quienes plasmaron, ¿no? O quienes de alguna manera, de manera pictórica, contaron estas historias. Y alrededor en otros lienzos, y quizá se ha logrado tener una estimación de cuánto tiempo se llevaba un trabajo de esta magnitud. En cuanto a las generaciones, yo me refiero al uso que se da, ¿no? El lienzo, y por lo menos en lo que hemos logrado identificar en los trazos, en el estilo, parece ser un trabajo de un autor. No hay, incluso hay algunos detalles que ya no me tiempo de mostrar, que se ve el trazo ya cansado o descuidado de la imagen, ¿no? Es decir, sí hay algunas muy detalladas y otras en las que se nota que ya hay como unos monos que salen de fuera, ¿no? Entonces es una cola de diablo, ¿no? Es una espada mal dibujada, ¿no? Que ya, sí. Entonces, ¿cuánto tiempo tardaron en elaborarlo? Deben ser semanas, ¿no? En la confección de un documento como este. Es decir, lo que sí es que es un documento elaborado en fecha más o menos tardía. Han pasado por lo menos 50 años desde estos hechos que se están narrando y se está recogiendo una memoria de la comunidad, más que ser un testimonio de los que vivieron esos procesos, ¿no? Son documentos elaborados con una fecha más tarde. Gracias. Una última pregunta. Maestro, por favor. Bueno, pues felicidades a los tres porque estuvo muy interesante la presentación de cada uno. Y tengo una pregunta para Weber. Cuando hablas también del paisaje territorial en torno a la minería, me viene un poco a la mente la parte de la movilización de la población. Entonces no sé si tú has estado como mirando sobre este tema, de qué tanto se movió, ¿no? Ya sea gentes de pueblos alrededor de la mina, o no sé si tienes algo sobre eso. Te soy sincero, todavía no, porque pues yo estaba trabajando antes en la región vecina, entonces esta región apenas estoy estudiándola a profundidad, pero
pero sí me interesa mucho también, digamos, tomar en cuenta cuál es la situación interna de los pueblos frente a, digamos, no puedo decir avalancha, pero sí como esta incidencia de esta actividad, ¿no? Esta actividad, no puedo decir nueva, pero sí relativamente que va a cambiar, digamos, el entorno de los pueblos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, este pleito que estoy haciendo de referencia constantemente, ¿no? Tengo que analizar si hay gente de estos pueblos que se están moviendo para alejarse de la mina, porque también había una disposición real que decía que solamente se podía obligar a trabajar en las minas a las poblaciones que estuvieran asentadas en alrededor de 10 leguas del yacimiento, ¿no? Entonces, una forma de resistir a esto podía ser irse cambiando, ¿no? Aunque yo no puedo decirlo ahorita porque también son pueblos que llevan mucho tiempo, que tienen una tradición histórica y una memoria sobre el territorio muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, San Juan Juquila, que es uno de los pueblos que empieza el pleito, ¿no? Es un pueblo que tiene su memoria, ¿no? Romero Fritzi escribió un artículo sobre una memoria que tienen ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo son pueblos que en este momento están transformando su estructura interna, tienen muchos conflictos internos, ¿no? John Chance está hablando de justamente como la emergencia de una nueva generación de dirigentes que están contraponiéndose contra caciques que todavía resisten o contra, digamos, una generación anterior, ¿no? Entonces, desde 1770 hasta 1790 hay una serie de pleitos internos que van a favorecer de alguna manera, digamos, una inestabilidad que debilita a los pueblos frente a la intervención y a que se les obligue a trabajar. Eso es más o menos lo que John Chance dice en su libro. Yo me gustaría saber un poco más, ¿no? Pero todavía no estoy en esa tesitura. Pero puede ser que sí, ¿no? O sea, en otros casos, por ejemplo, sí tengo la referencia, por ejemplo, de finales del siglo XVI, se les obligaba a los indígenas de Majaltepec, que es un pueblo cerca de Nejapa, a que fueran a trabajar a una mina cerca de la villa de Nejapa. Y ellos se mudaron, se escaparon, se fueron, dijeron no queremos que nos obliguen y se fueron al cerro. Después bajaron, ¿no? Después de que ya se negoció, parece que bajaron y se volvieron a sentar, pero fue una estrategia para zafarse, digamos, de esta obligación, ¿no? Pero sí voy a poner atención a tu sugerencia, porque es algo que te digo, todavía no estoy con los datos para poder decirte algo más concreto. Yo te comento esto porque en algunos documentos he encontrado, por ejemplo, bueno, de otras cosas, pero sí que remiten a trabajador de la mina, por ejemplo, y eso en algún momento me llamó la atención porque dije, esto parecería como desplazamiento, ¿no? de ciertas personas que no eran de la localidad. Entonces, un poco pensando en el paisaje y en la manera en cómo están pues llegando a un espacio, ¿no? y teniendo en consideración justo lo que decía, la parte de territorio que es muy muy marcada, ¿no? Entonces, pues no sé, me venía un poquito a la mente esto, no solamente el cambio que lleva de por sí una mina, ¿no? Sino también la misma población que se relaciona con ella como trabajadores, ¿no? Sí, no, pero a la parte sí, tienes toda la razón. Sí, en ese caso sí he encontrado, porque el cura de Iztepeji trae unos barreteros que son de otros pueblos y no quiere contratar a los trabajadores de allí, ¿no? Y también se trae gente, por ejemplo, de Tasco, del Real de Tasco, que son gente especializada para identificar o para hacer las pruebas de ensayo o para, digamos, saber cómo hacer bien el socavón, ¿no? O sea, ahí sí hay una especialización y hay una movilización de gente, en eso sí tienes razón. Hay población negra que está trabajando allí, de hecho, ese Carlos Weynold acusa a un negro de una rebelión, entonces hay todo un proceso. O sea, sí es como, digamos, la actividad minera va a traer, digamos, un cambio también a nivel de la composición de la población, ¿no? No solamente del territorio, y sí tienes toda la razón. Gracias por esa observación, Mayra.